Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, junto a Alejandro Danimian, que es un especialista en estos temas, eh, trabajamos en un informe sobre el uso de las pruebas estandarizadas, de las pruebas a aprender y demás. Para poner un poquito de contexto, Ujú. en Argentina se toman pruebas estandarizadas, que son las pruebas a aprender, se toman a todos los chicos de sexto grado y del último año de la secundaria, de forma bianual, ¿no? Un año se le toma a los chicos de sexto, otro año se le toma a los chicos del último año de la secundaria, Ujú. y, y, y alrededor de eso suele girar, o sea, una vez que se publican esos resultados, suele girar ruido mediático, críticas políticas y no mucho más, ¿no? Ajá. Y eso queda en 1, 2, 3 días de ruido. Sin embargo, pensemos que estamos hablando de un operativo nacional donde rinden 600.000 personas, 600.000 chicos más o menos, Ujú. donde no solo podemos entender la capacidad de aprendizaje de esos chicos de lengua y matemáticas, sino que además se les entregan cuestionarios complementarios a los chicos que tienen un montón de información relevante para un montón de gente. Entre ellos, por ejemplo, si hay bullying en la escuela o no, si hay Claro. problemas en el clima escolar, si tienen problemas en la casa, si tienen conexión, bueno, un montón de cosas súper relevantes que se saben a partir de estas pruebas. Ujú. Entonces, bueno, hay evidencia que muestra, y esto de vuelta Alejandro es un especialista, hay evidencia que muestra tanto a nivel nacional como a nivel internacional la importancia que tiene de llevarle esa información a las escuelas, ¿no? De vuelta, que esto no quede solo en ruido mediático, sino que además se le lleve un reporte a cada escuela sobre cómo le fue a los chicos de esa escuela. Entonces vos sos director, te llega un reporte sobre, mira, mi escuela el 30% no puede rendir matemática de forma correcta, el 20% en lengua, tengo ciertos problemas de bullying, los chicos dicen que pasa tal y tal cosa, y que les lleve un reporte ordenado, como pasa con las pruebas a aprender, es un punto importante. ¿Por qué? Porque es una política barata, en términos de que ya se hacen las pruebas, entonces hacer los reportes eso es bastante fácil y Ajá. barato, Claro. y además tienen muy buenos resultados. Entonces es una política, sobre todo en tiempos de crisis, buena, bonita y barata, ¿no? Que creo que vale la pena destacar en estos tiempos. Martín, y de acuerdo a ustedes, ¿se están usando o no aprovechan esos datos? Bueno, como te decía, se realizan las pruebas, ¿no? Los chicos participan, las Claro. escuelas participan, la proporción de chicos que participan cada vez es más alta. Sin embargo, muchas veces esos reportes quedan en la nada, donde 4 de cada 10 directores de escuela declaran que no accedieron o no saben si accedieron directamente a esos reportes. Si querés te separo en dos partes, ¿no? Pero los Ujú. que dicen que no saben, creo que tenemos un problema mayor, ¿no? Es decir, Sí, por supuesto. no tienen ni siquiera idea de que existen dichos reportes, o Ah, sea, no saben si accedieron o no. aún más grave. Exactamente. Y después están los que no accedieron, que puede ser un problema en sintonía con los supervisores, por ejemplo, que tienen que tener cierta declaración o acceder vía un link y no saben bien cómo acceder, entonces claramente hay un problema. Por los lados hay un problema, si querés, de concientización, de importancia de tener esta información para la escuela, que de vuelta no solo los reportes son súper ordenados, limpios, que aparte atravesaron distintas gestiones y se siguen manteniendo. Eh, Cosa no tan habitual en Argentina, ¿no? Que se mantengan políticas que funcionan. Ujú. Entonces son reportes súper ricos. Bueno, que los usen las escuelas es una parte importante. 4 de cada 10 directores de escuela declararon no haberlos usado, ¿no? Ya sea porque no saben o porque no pudieron o algo por el estilo. Martín, te voy a apartar del informe que la verdad es muy llamativo esto que nos está contando, los datos que ustedes siempre generalmente arrojan estudiando lo que pasa en la educación argentina. Te voy a pedir tu opinión personal sobre un tema que obviamente ha reinado en estas últimas horas a partir de alguna declaración que tuvo el presidente de la Nación, donde dijo que la escuela adoctrina o la escuela lava cerebros con los contenidos. ¿Qué opinión tienes vos de eso? Que sos un Bueno, estudioso. no, pero esa discusión del adoctrinamiento pasa todo el tiempo, ¿no? Ujú. Siempre se le acusa a la escuela de adoctrinar y demás, que por supuesto puede haber casos aislados, Ujú. siempre cada tanto sale algún caso que es repudiable, ¿no? Estamos todos de acuerdo con que eso, Sí. creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo que bajarle línea directa sobre cualquier tema a los chicos no es bueno para nadie, ¿no? Ujú. Sin embargo, esto personalmente, si querés, no pienso que sea algo totalmente generalizado, primero Claro. porque
el Estado no es una maquinaria donde pueda alinear a todos atrás, Exactamente, ¿no? No es tan exactamente. fácil, así como se podrían crear problemas, se crearían soluciones de forma fácil. Claro. Y aparte porque los chicos también tienen cierto poder crítico, ¿no? Pueden tenerlo. Entonces, todos fuimos alumnos y todos no le damos tanta bola a lo que nos decían ni siquiera nuestros padres ni tampoco a lo que nos dicen nuestros docentes. Entonces, por supuesto que Exactamente. si pasa hay que repudiarlo, no tenemos ni idea de la gravedad de que pase eso. Entonces, creo que estamos hablando un poco en la nada y los casos estos sacados salen a la luz y nos escandalizamos todos. Pero bueno, efectivamente no tenemos ni idea de la dimensión del problema, si es que existe tal problema en tal dimensión, ¿no? También obviamente la definición del adoctrinamiento es bastante moldeable a lo que piensa cada uno. Bueno, también gracias a ustedes hemos conocido en algún informe que ustedes también nos han presentado y aprovechando que hoy se destaca el día como el Día de la Mujer, que hay una brecha en la educación también, que está muy marcada con el tema de las mujeres, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de presentar un informe en donde revela que la brecha de género en materia de educación todavía no llega a igualdad entre hombres y mujeres. Y ustedes nos presentaron datos muy interesantes el año pasado. Sí, totalmente. Ahí te puedo contar dos informes que hicimos. Por un lado, hicimos uno que hicimos con gente de la OEI, donde mostramos, si querés, una parte particular de la escuela, que es las escuelas técnicas. Uh-huh. Me acuerdo que en ese momento habían salido declaraciones de María Becerra, la cantante, Me acuerdo. diciendo que ella había ido a una escuela técnica y diciendo que, bueno, que prácticamente no tenía compañías mujeres, ¿no? Que había muy pocas compañías mujeres. Uh-huh. Y pasó mucho tiempo, ¿no? Desde, digamos, todos estamos de acuerdo que pasó, si querés, algún tipo de revolución en términos de género y en términos de conquistas sociales en esos términos. Al menos se movió mucho la avispero, para decirlo fácil. Uh-huh. Sin embargo, la proporción de mujeres que asisten a escuelas técnicas prácticamente no cambió. Y eso, las escuelas técnicas son muy reconocidas más allá de por su calidad educativa y demás, son muy reconocidas también por ser ambientes donde van mayormente varones, ¿no? Uh-huh, claro. Y yo personalmente hubiese esperado que eso cambie en el tiempo, sin embargo, no fue así, ¿no? Bien. Cuando vimos los resultados, particularmente me sorprendí, pensé que esa, si querés, especie de revolución que vivimos todos en estos años no penetró en las escuelas técnicas, ¿no? No tenemos más mujeres que van a escuelas técnicas que antes. Eso por un lado. Por otro lado, hay brechas generales en educación y es una historia bastante conocida donde Argentina no es la excepción. Bien. Que es que las mujeres les suele ir mejor en lengua que en matemática respecto a los varones, que a los varones les suele ir mejor en matemática respecto a las mujeres. Que además las mujeres terminan en mayor proporción la secundaria que los varones, Uh-huh. y que además las mujeres acceden más y terminan más la universidad, es decir, las mujeres en general estudian más tiempo, Uh-huh. más largo su carrera, sin embargo cuando vas al mercado laboral, las mujeres ganan en promedio menos que los varones, ganan en promedio menos que los varones, incluso para las mismas carreras, y que además las diferencias que hay entre el acceso al tipo de carreras que acceden los varones y las mujeres es muy distinto, y la pregunta es, bueno, ¿por qué pasa eso, no? O sea, ¿es algo cultural tan intrínseco que no nos damos cuenta? Uh-huh. ¿Que pasa que tenemos más ingenieros varones que mujeres y no lo podemos cambiar? ¿Es algo que no nos damos cuenta o digamos, hay algún tipo de discriminación adrede? Que creo que esos son casos más excepcionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso pasa en Argentina y en todo el mundo, y eso mostramos en otro informe más reciente. Bueno, como siempre, súper completo lo que conversamos con ustedes, Martín. Te agradezco muchísimo la comunicación. Te he llevado de un informe a otro, pero bueno, siempre atento para la red de medios de Santiago, para los medios del interior, brindándonos estos datos que son tan importantes para entender la educación en nuestro país. Muchas gracias, Martín, por la comunicación. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes y gracias por siempre invitarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín.